¿Qué tal? Qué gusto saludarlos este fin de semana de diálogos en el que estamos ya listísimos para platicar de un tema o una actitud o un sentimiento que se llama culpa. ¿Qué es lo que nos produce esto de sentirnos culpables? ¿Cuáles son los beneficios que nosotros tenemos al estar manejando la culpa? ¿Qué cosas nos dan o nos hacen sentir culpables? ¿Y cómo podemos eliminarla de nuestra vida o por lo menos regularla? Eso vamos a platicar el día de hoy. Quédense con nosotros. Bueno, pues la culpa, dicen por ahí los que saben y sobre todo el afamado escritor Bernard Clairvaux, o le pueden decir Clairvaux, Bernard Clairvaux, y él diría, la culpa no está en el sentimiento, sino en el consentimiento, y muchas veces eso es lo que sucede en nuestras vidas. ¿Qué tanto permitimos que otras personas nos hagan sentir culpables y qué tanto ciertas acciones o actitudes que tenemos ante la vida nos hacen sentir culpables? Y es una culpa que estamos dándole vuelta y vuelta y vuelta, no nos deja avanzar y entonces, pues bueno, nos estamos estancando en una parte importantísima de nuestra vida. Vamos a hablar de ello, por qué tenemos estos sentimientos de culpa, por supuesto, y también de las distintas expresiones que hay sobre la culpa. Muy bienvenidos. Ahora, es innegable que todos y todas en algún momento de nuestra vida hemos sentido culpa, nos hemos sentido culpables y no será ni la primera ni la última vez que lo experimentemos. Pero ¿cuál es el origen de la culpa? ¿De dónde proviene? ¿Tendrá que ver intrínsecamente con la relación con nuestros padres o con quien se haya dado la tarea de educarnos? También vamos a conocer ese punto. Por supuesto que sí. Y bueno, la culpa tiene un sentido. Y el sentido es que nosotros nos demos cuenta que posiblemente hemos actuado de manera equivocada o hemos cruzado una línea o hemos lastimado a otra persona o pisado alguno de sus valores y entonces la reacción que esa persona tiene o esa situación a nosotros nos hace sentir culpables y eso nos ayuda en el mejor de los casos a darnos cuenta que tenemos que reparar ese daño y que en el futuro no debemos de actuar de la misma manera. Así es que, bueno, la culpa también puede ser beneficiosa en la medida en la que nosotros no vivamos eternamente sintiéndonos culpables. Entonces, bueno, pues comenzamos con este programa. El sentimiento de culpa es una realidad incisiva y no siempre fácil de gestionar. La culpa se define como un estado afectivo en el que sobresale el autorreproche, o sea, la reprobación de los actos, pensamientos o sentimientos propios. A veces se acompaña de un sentimiento de indignidad personal. Lo que hace complejo este sentimiento es la ambigüedad que hay en su esencia. Implica una contradicción entre lo que se dice, hace o piensa y la conciencia moral o los valores en los que se cree. En algún punto, hay una ruptura entre esos dos ámbitos y es entonces cuando aparece la culpa. Bueno, pues como ya estábamos escuchando, la verdad es que la culpa es un sentimiento que es complejo y que surge en momentos en los que son necesarios. Alguna de las cosas que nosotros hacemos y que me parece que es un poco equivocada, bueno, pues es, como les decía anteriormente, estar cargando con ella eternamente. Pero a mí me gustaría empezar preguntándoles a mis compañeros, bueno, ¿qué cosas nos producen culpa? Pues yo creo que muchísimas cosas nos producen culpa, ¿no? Desde actitudes que tenemos, emociones que no queremos develar o desvelar y que tenemos ahí ocultas y que a veces de repente sacamos a flote. Nos da culpabilidad también ciertas... Fíjate, estaba checando algunos temas, por ejemplo, en cuanto a la culpabilidad de mujeres, y las mujeres llegamos a sentir mucha culpa por a veces descuidar a la familia y estar trabajando. Descuidamos nuestro cuerpo y sentimos culpabilidad por romper la dieta o estamos descuidando a la pareja. Entonces, por ahí dicen que las mujeres sentimos más culpa que los hombres, no lo sé. Puede ser, es un tema bien interesante. O sea, me refiero a que sí, el género también tiene mucho que ver en este tema. Una de las culpas yo creo que más grandes que podemos experimentar como seres humanos es en cuanto a la educación que le hemos dado a nuestras hijas, a nuestros hijos, que somos responsables, entonces, qué tan bien o qué tan mal lo hemos hecho. Y yo creo que esto es invariable. Vamos a cometer errores. Eso no está en nuestras manos. ¿Por qué? Porque nadie es experto y experta. Y la verdad es que creo que esos errores también son muy importantes para ver cómo los vamos entonces desenmarañando y lograr que nuestras hijas e hijos tengan una fortaleza en cuanto a lo emocional mucho mayor. Pero esa es una de las culpas, creo yo, más grandes. Porque ¿Esa es de las más grandes que sientes tú? Esa es de las que yo más peso sí les doy. Te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque creo que
te cuestionas, ya no tengo la oportunidad de regresar a ese mismo momento. Evidentemente en cualquier otro, ¿no? No solamente en eso, pero dices, esto es algo que quiero hacer yo con tanto cuidado que si se resquebraja tantito, si hay una pequeña fisura o grieta, te parece trágico, porque es un ser al que amas, la mayoría de las personas amamos muchísimo, y que entonces quieres o desearías que fuera lo más perfecto. Claro, que tiene que ver también con tus exigencias. Sí, eso te iba a decir. Con tus expectativas. Justamente por eso te pedí que lo pusieras en primera persona, porque, por ejemplo, yo no lo comparto. Yo la verdad es que la culpa que yo siento más bien tiene que ver con las veces que he tomado decisiones en mi vida personal y que por añadidura los he lastimado. Y que no ha sido una cosa que he hecho pensando en lastimarlos y sin embargo mi acción... A tus seres más queridos. Ajá, mis seres más queridos y sin embargo mi acción los ha lastimado. Pero en cuanto a, por ejemplo, lo de la educación, siempre he pensado que pues en el momento que pude les di lo mejor que pude. Es lo que hay. Y es lo que hay. Y es lo que sé, ¿no? Y estamos siempre todos en el camino de ir creciendo. Pero creo que cada uno de nosotros experimentamos diferentes culpas, ¿no? Claro. Rocío? Yo creo también lo que en algún momento estaba revisando sobre este tema y que dicen que la culpa finalmente es una emoción disfórica, es decir, lo contrario a la euforia, que es una sensación, una emoción desagradable que te puede producir tristeza, ansiedad, enojo, irritación y demás. Y entonces, pues muchas veces estás irritable y estás encubriéndolo con una cierta autoculpa o autoflagelación y sintiéndote culpable, porque dices, bueno, ¿por qué le contesté de tal o de cual manera a tal persona, aunque no sea un ser muy cercano, ¿no? Claro. Y ya te estás culpabilizando por el carácter, por la ira o por lo que pudieras llegar a tener. Entonces, pues sí, cada quien vive la culpa de una manera diferente, pero lo que sí es un hecho es que si nos quedamos ahí enterrados en esa culpabilidad eterna, pues no vamos a avanzar en otros aspectos. Y aparte, por supuesto, que te puedes quedar enterrado. O sea, hay muchísimas personas que sí viven su vida, su día a día, ya sea con sus hijos, su pareja o con quien ellos consideren que han roto alguna de las reglas, tratando de compensar eternamente. Así O sea, es. no realmente hacen como ese switch para poder resolverlo, sino que realmente cargan con la culpa y entonces la compensan de unas maneras muy extrañas. Por ejemplo, sacrificándose ellos mismos, estando todo el tiempo presentes, inclusive ponerse de tapete cuando no es la mejor manera, y lo iremos viendo pues conforme vaya avanzando este programa. Que justo por también supuesto. tocabas un punto importante, que es las ganancias que hay entonces de sentir esta culpa. Claro, las Ya- ganancias ya lo secundarias. veremos, exacto. Ya lo veremos. Vámonos a un corte, en un momentito regresamos. Echó afuera esa imperiosa necesidad de culpar a los otros, que es patrimonio específico de los corazones inferiores. Horacio Quiroga, cuentista, dramaturgo y poeta. Lo usual es que el sentimiento de culpa se exprese como remordimiento consciente. Una persona hace algo que va en contra de sus propios valores y principios. Se arrepiente entonces de sus actos y busca reparar el daño mediante algún mecanismo expiatorio, como ofrecer excusas o compensar de algún modo su mala acción. El problema es que no siempre las cosas son tan claras. Hay quienes permanecen constantemente bajo el asedio del sentimiento de culpa, sin una razón específica. Son personas que constantemente están haciéndose autoacusaciones. Es como si fueran enemigos de sí mismos y cada cosa que hacen o dicen les parece tonta, ridícula o insignificante. Bueno, pues ¿hay alguna diferencia en cuanto a la culpabilidad o el sentimiento de culpa que tienen las mujeres y los hombres? ¿Podría haber una separación en esta cuestión de la culpabilidad en cuanto al género? Y la respuesta es, supuestamente, expertos han dicho que sí. No supuestamente, lo han estado estudiando en la Universidad de Pensilvania. Dicen las mujeres tienen más sentimiento de culpa porque si son profesionales descuidan a la familia. Si tienen un problema con la cuestión de la estética, están descuidando su cuerpo. Entonces la dieta es un sentimiento de culpa. Están también más ocupadas en aspectos que tienen que ver con la familia y entonces están descuidando la vida laboral, hay sentimiento de culpa. Y decían que las mujeres tenemos más sentimientos de culpa que los hombres y que los hombres llegan a tener sentimientos de culpa principalmente por el estrés,
porque también están descuidando tal vez si están casados, el aspecto familiar o el aspecto personal, pero que también tienen sentimientos de culpa muy encontrados con la cuestión de la infidelidad, porque no pueden gritar a los cuatro vientos que están teniendo una relación placentera y a gusto con otra persona. ¿Cómo ven? Fíjate que creo que coincido con estas ideas que estás poniendo, Rocío, porque sí creo que tiene que ver con el rol de género, ¿no? Y dentro de los roles de género, o sea, qué está permitido para las mujeres, qué está permitido para los hombres, qué no está permitido para las mujeres y qué no está permitido para los hombres. Y entonces cuando rompemos ese tipo de permisos que socialmente están plasmados ahí justamente por los roles de género, es cuando entonces llega la culpa, ¿no? Cuando nosotros de repente entonces nos sentimos culpables. Y esto que describiste, sí creo que son las culpas que nosotros experimentamos como mujeres. Inclusive lo hemos platicado muchas veces en otros programas de Diálogos en Confianza, como las mamás, por ejemplo, las mamás que trabajan y que aparte se hacen cargo del hogar, muchas veces compensan la culpa que sienten con cosas materiales. Claro. ¿No? Y entonces hay mamás que yo he escuchado que llegan con regalos todo el tiempo, todos los días, desde que puede ser una cosa chiquita, un dulce o algo, pero todos los días, y lo que está atrás moviéndolos es, yo tendría que estar en mi casa cuando estoy trabajando, como si no tuvieras derecho. Pero creo que tiene que ver con esto de los roles de género. ¿Tú qué piensas, César? Sí, completamente de acuerdo. Creo que las exigencias hacia el mundo femenino son muchas más de lo masculino. Es decir, tomando en cuenta todo este rol de género que nos hemos, pues yo creo que tragado, creído, comprado, es como hombre tú eres el proveedor y entonces económicamente tienes que llevar los recursos a casa para que esté el sustento, el alimento, el vestido, en fin, el techo. Y como mujer, todas las demás responsabilidades son tuyas. Que el hogar esté armonioso, que esté la comida preparada, que los hijos estén bien educados, que la ropa de todos esté en orden. Es decir, una serie de exigencias. Que además estés guapa. Que además estés guapa, cuides, que además estés de muy buen humor. Claro. Que entonces cuando llega tu pareja de trabajar, entonces tengas la mejor actitud y lo recibas con toda esta apertura o conciencia de que él viene de un día pesado, cansado y requiere entonces de tu amor, de tus caricias y que sexualmente seas una maravilla y en otras seas muy amorosa y seas espiritualmente muy entregada. Yo creo que es terriblemente injusto todas las peticiones o todas las exigencias que se le imponen en estos roles de género hacia lo femenino. Oye, pero te voy a decir también, fíjate, en lo masculino, me tocó una experiencia ahorita que estás diciendo esto de ser proveedor. Estaba yo en una reunión y la persona sentada al lado de mí era la pareja, un hombre casado con una mujer y estaba muy callado y todo el mundo estaba como en la plática y porque la culpa también se puede convertir en vergüenza, que es algo gravísimo, ¿no? Y entonces, de repente empezamos a platicar y entonces él me dijo, claro, ya ubiqué quién eres, ¿no? O sea, me reconoció y entonces empezó a sentir como relajado porque me dijo, ya sé que ustedes en Diálogos sí aceptan los cambios de roles. Y entonces le dije, ¿de qué hablas? Claro. ¿No? Me dijo, es que yo soy el papá que se queda en casa. Pero fue muy fuerte porque él no se atrevía a hablar en voz alta porque estaba cumpliendo un rol que socialmente, supuestamente no le correspondía. Exactamente. Que está Fíjate no qué permitido fuerte. para los hombres. Tenemos llamadas de nuestro público, cosa que nos hace muy felices, y también todas las interacciones en redes. Graciela Romero dice, tuve 3 hijas y siempre las apoyé para que estudiaran. La forma de pensar de mi esposo era que se dedicaran a solamente estudiar y yo les enseñé las labores domésticas. Y también, por supuesto, yo no les enseñé labores domésticas ni las discipliné para que limpiaran su cuarto. Son universitarias y su cuarto es un desastre. Me siento culpable por no ser más enérgica en ese aspecto. Fíjate. Y también, por otro lado, pues les está dando una educación para que ellas sean responsables solas, ¿no? A ver hasta cuándo se cansan. Bueno, pero yo creo que hasta cierto punto, pues, no, sí necesitábamos haberle enseñado el orden, ¿no? A las chicas. Primero, claro. Claro, pero, eso sí. Pero también se enseña con el ejemplo. Claro. Así es. Oigan, así es. fíjense que Magda Reyes nos dice, está muy fuerte. La culpa cuando la sentimos es muy perjudicial y mala. Yo tenía un niño que tenía cáncer, por lo que yo me sentía muy culpable, pues desde que nació nos dieron la noticia y aparte así me lo hizo sentir mi marido, quien ya también se murió. Por lo que entonces imagínense una señora con un bebé desde que nace que tiene cáncer. Esto fue hace 5 años y hasta hoy me sigo sintiendo culpable. Yo creo que esta es una de las culpas más complicadas de trabajar, de elaborar y de superar o de trascender. ¿Por qué? Porque no tiene que ver contigo. Sin embargo, hay muchos momentos y muchas personas que retomamos
todas estas cosas y las vamos echando en nuestro costal y decimos, o bien es mi cruz, como estas frases conocidas, es mi cruz, este es mi destino, o algo vine hice. a este valle de lágrimas a sufrir. Tiene que ver también con esta educación judeocristiana de la culpa, que entonces si tú la vives en este plano terrenal, si tú experimentas todo este sufrimiento que va acompañado de la culpa, que ya obviamente han separado muy bien los especialistas, que no es dolor, el sufrimiento es cuando lo haces tuyo, cuando tú casi me gustaría decir, te empoderas de él, para bien o para mal, pero que vas cargando el resto de tus días como diciendo, a esto vine a este mundo, esta es la labor que debo de cumplir. Son papeles que no te tocan, que tú no tienes ni siquiera una relación con esta culpa y tú te lo agencias. Claro. Porque crees que nació con cáncer por algo que hiciste. Que tú provocaste. Claro. ¿Y cómo lo vas a provocar tú? La verdad es que es impensable, pero así sucede y mucho. Y ahí están exactamente lo que está comentando Oscar, los puntos álgidos de por qué nos afectaría vivir con el cargo de culpa, y a corto y a largo plazo va a ser una limitante tremenda para nuestro crecimiento. Regresamos con más sobre este tema en Diálogos de Fin de Semana. Quédense con nosotros. Los sentimientos de culpa son muy repetitivos. Se repiten tanto en la mente humana que llega un punto en que te aburres de ellos. Arthur Miller, dramaturgo estadounidense. La culpa puede tener raíces muy profundas y haberse desencadenado desde la infancia, acompañándonos cuando somos adultos. Muchas de las frases que recibimos en nuestros primeros años de vida pretendían controlar nuestro comportamiento, generando culpa cuando nos decían: "Eso que acabas de hacer está muy mal. Deberías avergonzarte de ello". Seguro te suena, ¿verdad? Pues sí, desafortunadamente creo que hay muchas frases a lo largo de la vida que vamos recibiendo, bueno, no a lo largo de la vida, desde la niñez más bien, donde nos van coartando, donde nos van de pronto, pareciera que sutilmente colocando esta culpa y entonces generando que poco a poco se vaya desarrollando todo este sentimiento. ¿Qué es lo que logra en nuestra vida? Bueno, seguramente la intención en un principio, y esta puede ser muy confundida o estar equivocada, pues es orientarnos o darnos límites, darnos disciplina. Sin embargo, por eso yo decía que los papás, sí, claro, tenemos estas herramientas, es con lo que cuentas y es con lo que crees que puedes ayudar más a tus hijos, a tus hijas, pero a veces puedes provocarles un daño que quede allí, pues muy, muy grabado, profundamente enraizado y que sea complicado entonces para su vida adulta, entonces llevarlo a un terreno mucho más de la calidad de vida. Que no es reversible. Pero entonces sí, creo que esta comienza desde la educación. No tiene que ver solamente con papá y mamá, ¿eh? Tiene que ver cómo, tal vez en tu escuela, la maestra o el profesor que te toque tenga justamente también esta visión de hacerte sentir culpable. O la filosofía de la escuela completa, ¿no? Exacto, sí, toda o tus la mismos filosofía. amigos de colegio te pueden hacer O sentir tus vecinos, o Claro. tu familia cercana, que puede ser tus primos, tus tíos, tus abuelos. O una y cada forma, vez se es da una más. forma de control, ¿no? Es una forma de control, repente exactamente. hacerte sentir culpable. Pórtate bien, porque eso lo que estás haciendo, te ves muy fea, está muy mal desde Claro. que eres chiquita, ¿no? Bueno, pero Por también ejemplo- te llegan a decir es que este niño es tonto. También. Es que no También. aprende, es que es tonto. Y entonces ya creces con ese sentimiento de culpa. Si no consigo tal trabajo es porque, claro, ya lo decía mi madre, soy tonto. Claro. Claro. Y esto lo que va generando en ti, pues es obviamente una autoestima muy baja. Vas evitando todo lo que sea autoamor, no te crees absolutamente nada, vas etiquetándote a lo largo de la vida y vas también seguramente etiquetando a las demás personas. Frases como, a ver, vamos a hacer un comparativo de qué sería lo ideal para decirle en una situación a nuestras hijas o a nuestros hijos. Él te responde o ella te responde algo como: mamá, no te quiero porque ya no me das de comer como me gusta. Que puede ser un sentimiento de lo más natural. A mí me parece además genuino y lo están expresando de forma muy libre y está bien. Si tú respondes como mamá o como papá, todo esto que acabas de decirme no sabes cómo me hiere en lo más profundo. Yo creo que ya no seré una madre para ti.
A diferencia de, oye, ¿y por qué me dices eso? ¿O qué te hizo sentir eso? Yo lo hago con mucho amor, pero a ver, dime qué pasó. Y entonces hay una carga completamente diferente que puede entonces generar, sí, toda esta culpa en, ya no va a ser mi mamá, le dije lo peor que le han dicho en la vida, de verdad toda esa responsabilidad es mía, yo voy a generar el desamor entre mi mamá y yo. Imagínate la ruptura todo, de la familia. que además como niño o como niña todavía no tienes la capacidad emocional para digerir siquiera esta frase, ¿no? Claro, es Pero que yo creo que todo empieza con el ya no te quiero, mamá. Claro. O sea, ahí es donde le das en el talón de Aquiles. Pero aparte, yo creo que y pusiste un ejemplo maravilloso, porque cuando los niños son chiquitos, muchas veces te van a decir ya no te quiero, porque su vocabulario emocional es muy Así es. limitado. Claro. Y entonces ellos no pueden expresar más, porque aparte no se los hemos enseñado, más que bien o mal, te quiero, no te quiero, te odio, etcétera. Y lo que tú tienes que enseñarle en ese momento, lo que se me hace que sería como muchísimo mejor, es decirle, a ver, amor, yo creo que en este momento te caigo gorda. No te gusta lo que está sucediendo, pero no me dejaste de querer. Claro. Entonces, me puedes expresar, no me gusta lo que está pasando, me estás cayendo gorda porque no me das mi sopa favorita, pero el amor sigue ahí. Claro. O sea, es como ayudarlos a que empiecen a hacer contacto con sus emociones, igual que, pero bueno, pues tenemos que empezar con nosotros. Nosotros tenemos que empezar a contactar con nuestras emociones. Es que te proyectas y, ahí, y ¿no? identificarlas. Sí, claro, o sea, un niño completamente. siempre te va a querer. Como dice por ahí, reza la frase, no lo tomes personal. No, hombre, para cero. que no venga el sentimiento de culpa. Oye. Oye, Rosalía es una Ay, justo llamada esa la quería que yo. dice, hace 4 meses mi esposo regresa del trabajo, él se sentó en la cama, se sentía mal y yo quería llamar al médico y él no quiso. Antes de esto, él me hacía preguntas sobre qué haría yo si él faltara y en ese momento me pidió que regresara a recorrer sus cosas. ¿A recorrer sus cosas o a recoger? A recoger. Recoger a Yo ese- creo que a ese recoger. De un puesto que tenía en un mercado. Cuando regresé, él ya había fallecido, se había muerto. Le di respiración, pero ya no pude hacer nada. Me siento culpable y no sé qué hacer. Ya 12 antes que mi esposo, así está escrito. Sí. No sé si sería 2 meses antes que mi esposo falleciera, mi hijo había fallecido. Siento que no los cuidé. Imagínate esta carga que Rosalía lleva. Es tremenda y eso pues yo creo que solamente mi Cris lo podrá sacar adelante con un especialista. Fíjate que me gustaría leer también la otra anónima para contestar la pregunta que tenemos aquí que dice, en el 2012 tuve un aborto y en el 2013 tuve otro aborto y me he sentido culpable. Debo aclarar que no fueron provocados, pero cuando me enteré que estaba embarazada del primero, lo rechacé. Y a mí lo que me llama mucho la atención y que creo que podría ser la liberación es en qué momento los seres humanos creemos que somos tan poderosos. O sea, nosotros no tenemos el poder de enfermar a alguien o de matarlo. Claro, si lo asesino, sí, pero yo no tengo ese poder. O sea, no porque yo diga no te quiero, entonces el bebé se va a morir. O sea, o voy a tener un aborto espontáneo, ¿no? Yo creo que es bien importante darnos cuenta porque, aunque suene muy grueso o muy fuerte lo que les estoy diciendo, es la puerta de salida. En el momento en el que tú aceptas, bueno, pues sí, no soy tan poderoso, no soy Superman, no soy Dios, yo no puedo tomar esas decisiones se toman por otras situaciones, por otras realidades, posiblemente tu vientre no lo podía sostener, tal vez había algo que no venía bien, a veces la naturaleza es súper poderosa y lo sabe, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, en el caso de Rosalía, de veras tener el poder de leer el futuro, y de veras saber con certeza que si tú te ibas a recoger las cosas, él iba a morir, es imposible. O sea, te culpas después del hecho, pero realmente, ¿qué hubiera pasado si vas a recoger las cosas y si regresas y él está vivo? No te hubieras sentido culpable y no hubieras dicho, es que mi poder lo mantuvo vivo. O sea, yo creo que es como muy importante de veras ser un poquito más humildes, saber que sí hay seres superiores. O sea, yo sí creo profundamente en que hay otras energías, en que las cosas se dan a veces porque nosotros no entendemos la gran complexión de este universo y solamente hay que aceptarlo y agradecer el tiempo que los tuvimos. Sí, yo creo que un principio muy importante, evidentemente, sí es la humildad. Sí. Creo que a veces las expectativas, nuestro propio ego nos mueven a muchos terrenos que son bien peligrosos de pisar y donde podemos generar entonces una gran culpa. ¿Cuál es la necesidad? Esto ya es en la vida adulta. Gracias a estas dos mujeres por compartir su testimonio. Me parece, sí, un durísimo. Y estas cosas son las cosas que uno no puede heredar Controlar. como culpas. De verdad, Lo que hay no que puedes entender, controlar. sobre todo, es que- serías un ser supremo y la verdad creo que eso es complejísimo. Entonces, Creo que la culpa habría es un- que relajarse. Es momento de hacer una breve pausa aquí en Diálogos en Confianza, en Diálogos Fin de Semana, pero no se vayan, regresamos.
Ninguna culpa se olvida mientras la conciencia lo recuerde. Stefan Zweig, escritor austriaco. Los sentimientos de culpa conscientes son más fáciles de gestionar, pero a pesar de esto, muchas personas no encuentran la manera adecuada de hacerlo. A veces se actúa como si no hubiera ocurrido nada, utilizando la vieja táctica del avestruz. Se esconde el asunto bajo tierra y el implicado se da por desentendido. Otras veces se buscan pretextos para explicar lo inexplicable, omitiendo la responsabilidad en el acto reprobable, y se elabora todo un discurso para justificar la forma de actuar. Se le echa la culpa a los demás o a las circunstancias, y hay una negativa para admitir que se actuó mal. ¿Qué tal eso de meter la cabeza en la tierra como el avestruz? Hijo, esos somos buenísimos para hacerlo, ¿no? De repente, no sé qué pasó, yo no hice nada, no tiene nada que ver conmigo. Pero bueno, eso de repente nos hace mucho daño porque la culpa, como ya dijimos en algún momento, sí tiene una razón de ser. Y la razón de ser es regular las relaciones entre las personas, entre los seres humanos. No estarla cargando, sino de repente tener la capacidad de voltear y decir, siento mucho lo que sucedió, me pasé, no debí de haberlo hecho y cómo puedo reparar este daño. O sea, la culpa es maravillosa cuando sabemos utilizarla. Pero bueno, Rocío se quedó con una idea en el bloque anterior y no quiero sentirme culpable de no darle la palabra. Me quedé con mi sentimiento de culpa, perdóname que estábamos ya en el conteo de salida. Es que entre las muchas literaturas que se dan sobre el tema de la culpa, algo muy sencillo, lo que me dejó mucha claridad fue esto que leí, que decía que finalmente la culpa es un sentimiento afectivo, en donde se presenta un conflicto por algo que hicimos o que dijimos y que no debíamos decir o haber hecho, y entonces viene a lacerarnos este sentimiento de culpa. Y lo que estabas diciendo, Cris, que es totalmente coincidental con esto, el sentimiento de culpa es considerado como una emoción negativa que, si bien a nadie le gusta experimentar, lo cierto es que es necesaria para la correcta adaptación a nuestro entorno. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? Si en un momento dado nos está anquilosando y nos está atrapando, y por otro lado nos dicen que sí es necesario para adaptarnos a nuestro entorno, ¿cómo manejamos el correcto equilibrio en la culpa? Claro. Es que sí debe existir. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que decía Cris. La culpa es necesaria, la culpa nos va a ayudar a convivir con las demás personas, nos va a regular, nos va a otorgar una capacidad de adaptación. Si no, imagínate tú, o sea, imagínense que sería un mundo completamente nuestro y lleno de egoísmo, donde yo no tengo la culpa de nada, eso es tu bronca y a mí pues se me resbala y yo quiero esto, no lo conseguiste tú, pues entonces porque tus capacidades son menores a las mías, y entonces imperaría solamente como la ley del más fuerte, y esto se convertiría en una jungla donde pues no habría nada, no habría un reglamento, y no es porque se tengan que imponer las reglas y que alguien pensó. Todas las sociedades están conformadas a lo largo de un montón de sucesos humanos que hablan precisamente que algunos tendrán más intereses que otros, pero esto sirve para justo regular el comportamiento. Entonces, sí es una herramienta completamente necesaria, pero hay que trabajarla, hay que equilibrarla para que no te domine, para que no te aproveches de ella también. Claro. No la uses. Una forma, como víctima. No la uses. No la uses, claro. Es una forma... No te victimices. Es una forma en la que puedes manipular completamente a las demás personas, porque como tiene que ver con lo emocional, también al mismo tiempo creo que tendría que ver con tu capacidad histriónica. Es decir, qué tan bien o qué tan mal puedes interpretar un papel lastimoso, donde vas a generar también en la otra persona este sentimiento de culpa y conmiseración estar para que se vuelque hacia ti. Todo el tiempo como poniendo por enfrente de todo, acuérdate lo que me hiciste, y por eso me debes una, etcétera. Pero lo que leyó Rocío me encantó y me abre como un panorama nuevo también con esto de la culpa, porque tiene que ver con los afectos, ¿no? Y sí es cierto, o sea, tú sientes más culpa con personas que amas.
a personas con las que te relacionas, con las que tienes un afecto. O una empatía. O una empatía. O sea, entonces, sí es más fácil no sentir culpa cuando la persona está más lejana, pero cuando es muy cercana, es que rompiste algo de alguien que amabas, o que quieres, o que aprecias. Entonces, imagínense qué maravilla que hay una parte de nosotros que nos está diciendo una alerta, aguas, porque ahí puedes perder ese amor, puedes perder esa relación, esa amistad, si no te regulas y si no ofreces una disculpa o no reparas el daño. Claro, pero también es importante cuando tenemos que diferenciar entre la culpa y la vergüenza, ¿no? También, muy Hay importante. algo, una diferencia y una distancia ahí muy grande en que si uno estamos hablando de un sentimiento donde se vincula a lo afectivo principalmente y por lo que decimos o no decimos o lo que hacemos y no hacemos y que sentimos que es culpa nuestra, la vergüenza entonces, ¿cómo es que la podemos traducir? ¿Y cómo es que la podemos también separar de la culpabilidad? Para mí hay una división muy, muy clara. Y una tiene que ver con lo que hago y la otra es con lo que soy. O sea, la vergüenza tiene que ver con quién soy. Exacto. Y la culpa es con la acción que realicé. Así es. ¿no? Y entonces la vergüenza es muy fuerte y es otro tema y podemos platicar todo un programa de la vergüenza. La vergüenza es algo que sí en ese momento tienes que, cuando lo ubicas, tienes que ir con un especialista porque es muy difícil de repente trabajarlas solas. Les voy a decir qué quiere decir. Por ejemplo, me siento avergonzada por el color de la piel. Me siento avergonzada por ser mexicana. Me siento avergonzada por ser hija de fulanita de tal. O sea, son cosas que es muy difícil que cambiemos y que sin embargo... O sea, no hay forma de cambiarlas. Yo no puedo dejar de ser la hija de, no puedo dejar de tener el color de piel que tengo, no puedo dejar de ser mexicana, aquí nací, ¿no? Yo, por supuesto, nada de eso experimento, pero es un ejemplo, ¿no? Claro. De lo que te puede hacer y te puede hundir para el resto de tu vida. Esa es la vergüenza. La culpa es por un hecho en particular que hiciste. Ahora, ¿cómo es que entonces en la humanidad la verdad es que hay una relación también muy estrecha? Y aquí es donde empieza a desvirtuarse. Porque entonces, sí, está muy bien hecha la separación. Esa es la culpa, la acción que yo cometí, que entonces me hace sentir culpable, me hace arrepentirme de este acto, de este daño que le provoqué a la otra persona. Ahora, ¿quiere decir que yo soy así como esa persona? En ese momento fui así. Actué. Eso es lo que actué de esa forma. Entonces, no me define como persona, no tiene por qué etiquetarme. Si yo me avergüenzo de ese acto, sí, también es muy natural y está bien, pero fue justamente solo en ese momento. Entonces, ¿cómo se va a separar? Justamente entonces distinguiendo yo no soy esa persona, yo no soy una persona así. Allí simplemente cometí un error, fue algo que salió de mis manos. Emotivamente me perdí un poco por un momento y fue una pulsión, fue un impulso que me llevó a actuar de esta forma. Es algo que los seres humanos hacemos mucho y que estamos equivocados. Por ejemplo, esta frase famosa de si matas a un perro eres mataperros, ¿no? Exacto. No, en ese momento tal vez me descuidé y por algún motivo, circunstancia, pero no me convierte en eso. Oye, una llamada que es bastante también interesante y fuerte es esta de Josefina Baena. Cuando mi hermana tenía 17 años se suicidó. Yo tenía 13 y a la fecha, cuando sueño con ella le reprocho porque se fue y siento coraje, pero ya tiene mucho tiempo y tengo mucha culpa porque no pude hacer nada. Tal vez esto podríamos y deberíamos ampliarlo en el siguiente bloque, ¿no? Por supuesto que sí. Vamos a un corte. Seguimos aquí en Diálogos Fin de Semana. Como en las deudas, no cabe con las culpas otra honradez que pagarlas. Jacinto Benavente, dramaturgo español. Lo que libera de la culpa es asumir la responsabilidad por el daño que se causó, cuando efectivamente se causó un daño. Esto significa reparar ese perjuicio, en la medida en que sea posible. Cuando el daño es solamente imaginario, la responsabilidad estriba en hacer conscientes esos sentimientos de culpa, estableciendo su origen y la forma en que se manifiestan. Atormentarte por la culpa no te hace mejor persona. Todo lo contrario, te impide mejorar. Asumir la responsabilidad propia en los daños reales e imaginarios es el camino auténtico para superar esta inútil faceta del sufrimiento.
Bueno, pues hablamos de una culpabilidad sana y una culpabilidad que no nos deja avanzar y que tiene su lado negativo. Aquí está la llamada del bloque anterior que la retomo y que es de Josefina Baena y que dice que cuando ella, la hermana tenía 17 años, se suicidó y Josefina tenía 13. Dice, hasta la fecha sueño con ella y le reprocho que se fue y siento coraje, pero ya tiene mucho tiempo y tengo culpa, muchísima, por no poder hacer nada. Esa es una culpa, vamos, que está siendo negativa en tu vida y sin embargo es una culpabilidad que tú te estás imponiendo. Yo creo que al principio es lógico y es natural. Las personas que han experimentado la muerte de un ser querido que se quita la vida, se suicida, creo que es un sentimiento natural. Ahora, que deba permanecer, allí es donde ya no se vuelve... Bueno, pero ¿por qué vas a sentir tu culpa de que otra persona se suicide? A ver, y te voy a decir por qué. Porque hay una impotencia donde tú dices, si yo hubiera acompañado, hay muchos si entonces yo le hubiera brindado más confianza a esta persona. Pero no creo que sea natural, Oscar. No. Pero, a ver, yo creo que es esperable, pero no es natural. Pero me refiero a que no tiene, si tú lo experimentas, no tendrías por qué decir, el comportamiento que yo tengo es completamente patológico. No, yo creo que es una reacción... pero sí es un comportamiento que no tendría yo que experimentar porque no soy responsable de eso. Yo creo que tendría que sacarlo con un especialista. Nada más como para sacar, o sea, que la gente que lo haya experimentado no tiene por qué sentirse que está viviendo un trastorno o un... Sí digo que es simplemente lógico, ¿no? No quiere decir que generalmente se va a sentir de esta forma. Pero bueno, perdón que te interrumpa, pero sí puede ser un trastorno si tienes 10 años sintiéndote culpable. Esta es la diferencia. Si te quedas estacionada o estacionado allí, entonces sí, por supuesto, ya no es un proceso natural en tu vida. No. Y sí te estás afectando y no va a terminar de hacerlo. Es necesario atenderlo y buscar una ayuda. Pero entonces, quienes lo han experimentado de esta forma, es simplemente darte cuenta, no está en tus manos. Sí, la impotencia, y no solamente en este tipo de situaciones, sino en cualquier otra, creo que nos va a acompañar constantemente, porque sabremos que siempre pudimos hacer más por X o Y situación. Sin embargo, pues no somos estos seres divinos que tenemos la capacidad de verdad omnipotente y omnipresente de resolver absolutamente todo. Y sin embargo me quedo con que pues ella es la hermana menor, ¿no? De 13 años. Imagínate. Pero bueno, esto nos puede llevar a hablar de la culpabilidad sana, que los especialistas la catalogan de esta manera. Dice, la culpabilidad sana o manifiesta es consecuencia aparece como consecuencia de un perjuicio real que le hemos causado a alguien. Ella no le causó ningún perjuicio a nadie. Su utilidad reside en ayudarnos a respetar las normas y a no perjudicar a los demás. La culpa funciona aquí como un castigo cuando no las cumplimos y está la culpabilidad mórbida. No ha existido en este momento pues alguien que realmente esté catalogándola bien, pero no, hay una falta objetiva que justifique dicho sentimiento y a diferencia del anterior, este tipo de culpabilidad es destructiva y no nos ayuda a adaptarnos al medio en el que estamos. Sí, porque no hay ninguna falta objetiva, o sea, tiene que ver con, bueno, no hay nada realmente que hayas hecho. Y este ejemplo que nos pusiste es maravilloso en ese sentido, o sea, nada que su hermana haya hecho, ni siquiera pasarse toda la noche hablando con ella, acompañarla a todos sus lugares. O sea, la toma de decisión de quitarse la vida de alguien es muy profunda, muy compleja y tiene que ver con muchas cosas interiores que no tiene que ver con el entorno. Hay veces que inclusive aunque el entorno se haga cargo, los papás se hagan cargo, los hermanos se hagan cargo, la lleven a terapia, la acompañen en los procesos, la persona acaba quitándose de todas maneras la vida. Y fíjate, y todavía más duro para las personas que reciben una carta o una nota culpándolos póstuma. Este es todavía un trabajo mucho más profundo que se debe realizar y aún así, a pesar de ello, a pesar de que la persona que se quitó la vida responsabilice directamente a alguien, no es la culpa de la otra persona. El acto, la decisión la toma quien se arrebata la vida. Claro. Entonces, no puede ser la culpa del otro. Ahora, tanatólogos, por ejemplo, tanatólogas han tocado muchas veces este tema y nos dicen, bueno, si hay un documento así, evidentemente va a ser mucho más complicado para la persona que está viviendo este gran duelo. Es un doble duelo donde te responsabilizan. Esta es una responsabilidad que está tomando la persona que se quita la vida. Claro. ¿Por qué? Por muchos motivos y muchas razones, como tú decías.
Lo importante, por ejemplo, y es que voy a hacer como una pequeña analogía, es justamente con lo que tiene que ver con la culpa y la vergüenza. Yo en este momento me siento triste, me siento agobiado, me siento completamente avasallado. La vida ya para mí no es vida, y lo que han dicho es, en este momento la vida para ti no es vida, pero ha sido mucha vida en otros momentos. Las personas que llegan a tomar esta decisión, que es muy respetable y que tiene que ver con un montón de cosas, lo toman en ese momento. Si tú dejas pasar ese momento, entonces muchas otras cosas seguramente se van acomodando. Lo mismo la persona que siente entonces intensamente esta responsabilidad. En ese momento es muy obvio también que lo vas a sentir de forma muy directa, pero también se irá acomodando y te darás cuenta poco a poco que tampoco estaba en tus manos, por más que te lo diga. Y hay veces que sí se puede acomodar las cosas poco a poco, sí, y hay veces que no. En que tardará mucho Entonces, en el momento en el que no se estén acomodando las cosas, es momento de revisar. Y es momento de acudir a un especialista que te ayude a ir acomodando las cosas poco a poco. Porque la verdad es que sí, no debemos de quedarnos en la culpa eternamente. No, porque si no, no avanzas en ningún aspecto de la vida. Pero también será muy interesante acotar el punto de la diferencia entre responsabilidad y culpa, ¿no? ¿Cómo entendemos esta diferencia? Yo creo que responsabilidad es cuando tú respondes a. Me encanta, ya sé que no se traduce así, pero así la traduzco yo. Si lo buscan, no van a encontrar así. Pero la palabra a mí me dice eso. O sea, yo respondo ante algo que hice y me hago responsable y aparte lo asumo como algo que sí hice. La culpa se la quiero aventar a alguien más. Como si lo tomaras del inglés, por ejemplo, la habilidad para responder, ¿no? Sí. Responsibility. Responsibility, me gusta porque la verdad es que, bueno, sí respondo. Si yo te lastimé, mi responsabilidad es ofrecerte una disculpa. Esa es mi responsabilidad. Y aparte, atender tu dolor también es mi responsabilidad, ¿no? Lograr esta empatía. Culpa sería no ofrecer disculpas. Exactamente. ¿No? Y no decirles que vamos a un pequeño corte y que vamos a regresar pronto para seguir hablando de este tema en Diálogos de Fin de Semana. Así es que no se vayan. Estamos en redes también, Twitter y Facebook. Si revelas tus secretos al viento, no le eches la culpa al viento por revelárselo a los árboles. Gibran Jalil Gibran, poeta y pintor de origen libanés. La única manera sana de superar un sentimiento de culpa consciente es asumir las consecuencias de nuestros actos y buscar los mecanismos materiales y simbólicos para reparar, hasta donde sea posible, los daños causados. No basta con pasar la página. Por más que se quiera evadir, la culpa no trabajada no desaparece, sino que se queda gravitando de manera invisible sobre la vida. Las personas se pueden volver, por ejemplo, sumamente desconfiadas con los demás, ya que inconscientemente proyectan sus propios errores sobre quienes les rodean. O pueden convertirse en seres excesivamente tolerantes frente a los daños que los demás les infringen. Y cómo la verdad es que experimentamos todo esto que decía la introducción a este bloque de forma común, algunas de una forma diferente, pero sí normalmente, o no normalmente, pero nos podemos ir a los extremos. Entonces, yo sentirme muy culpable porque lo que dicen los demás, o tal vez yo culpar demasiado a las otras personas. Todo esto tiene que ver con responsabilizarnos de cuáles son nuestras consecuencias, y esto se puede evitar o se puede ir entendiendo mucho mejor si lo hacemos desde la educación hacia nuestras hijas, hacia nuestros hijos. Es decir, tú haces o tú cometes esta acción, desde luego va a tener una consecuencia. Puede ser positiva, puede ser negativa, pero tú te tendrás que hacer responsable de lo que acabas de hacer. Y a propósito precisamente de esta responsabilidad, tenemos una frase que vamos a ver y a escuchar a continuación. Cuando la culpa es de todos, la culpa no es de nadie. Concepción Arenal, escritora y socióloga española. También es una gran frase y me parece que tiene una gran profundidad. Es decir, no hay por qué buscar a un culpable forzosamente. Claro. Se puede ser corresponsable, eso es un hecho. Es decir, por ejemplo, en una relación de pareja hay una corresponsabilidad porque hasta el silencio
forma parte importante, puede ser incluso violencia, pero forma parte importante de la discusión que se da o no. Todo depende de la forma como se esté abordando justamente la situación. Pero de que pueda haber corresponsabilidad, sí. Ahora, cuando todos somos culpables, pues nadie es culpable. Bueno, es que ¿quién se puede liberar del sentimiento de culpa? Sí, Finalmente no. todos lo llegamos a sentir, pero lo que sí es un hecho es que es un sentimiento sumamente destructivo si está arraigado desde la tierna infancia y nos persigue hasta la adultez, ¿no? Hasta hasta nuestra vida adulta, en donde no nos permite avanzar, desarrollarnos, tener una relación sana con los demás y con el entorno. Entonces, a mí me parece que este sentimiento de culpa hay que trabajarlo muchísimo de manera personal, y ya si nos desborda o nos rebasa, pues pedir la ayuda de alguien que sea docto en la materia. Ahora, y algo que es importante sí ponerlo sobre la mesa es nada del humano nos es ajeno, como decía mi maravilloso maestro Carl Rogers, y tiene razón, ¿no? Entonces, claro que voy a sentir culpa, la voy a experimentar. Solamente la forma como actúo frente a ella, si la tengo eternamente, como esto que nos decía Rocío, que se convierte en una culpa mórbida, bueno, pues entonces ahí la tengo que atender. Claro. Ahora, ¿qué pasa? No hemos hablado de las personas que justamente no quieren experimentar y no quieren atravesar el sentimiento de culpa. Por lo tanto, se lo coloco a las demás personas. Y todas las demás personas son culpables de todo lo que me ocurre y lo que ocurre en la vida. Yo no soy responsable de absolutamente Entonces te estás volviendo nada. la víctima. Exactamente, y te victimizas, pero utilizas la culpa para manipular, para Eso controlar. Es lo más común que sucede, es lo más común. Claro. La culpa es un sentimiento que no nos gusta. O sea, cuando nosotros la experimentamos, por lo general, nos peleamos como gato boca arriba, ¿eh? Y empezamos a arañar a todo mundo y a aventarla lo más lejos que podamos. Y es justo cuando empiezo a señalar al otro. Claro, pero tú no hiciste, ¿no? A mí me sucede mucho verlo en los procesos de terapia de pareja, donde yo les digo, dejen de señalarse uno al otro, Claro. voltéense a señalarse ustedes, y ahí es la salida, esa es la salida. Pero es... Claro, tú me hiciste, pero tú me hiciste, pero tú me hiciste, pero tú en el 1924, pero tú en el 1942, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque no me quiero hacer responsable. Hacerme responsable es voltear a verme y darme cuenta que la imagen que yo tengo de mí no es tan perfecta, que sí me equivoco, que soy humano, que nada me es ajeno y que muchas veces tengo que ofrecer disculpas y entonces aceptar que me equivoqué. Claro. Eso es lo que no nos gusta. Claro, Oye, y el sentimiento de culpa puede ser tan fuerte, pero tan fuerte, que es muy importante comentarles lo siguiente, y se los leo textual. Dice, puede llegar a ser tan fuerte que se puede manifestar de una forma notoria a través de las siguientes señales. Físicas, la activación psicofisiológica del sentimiento de culpa, que se da en dolores en el pecho, ¿no? Molestias en la espalda, cabeza, molestias en todo tu cuerpo. Las emocionales, estás irritable, estás nervioso, es frecuente que te lo identifiques como algo parecido a la tristeza también. Y otra forma de manifestación es la mental, los autorreproches, las autoacusaciones y pensamientos destructivos de la autoestima y valía de uno mismo, que finalmente pues todo esto son como nuestras ¿cómo se llaman? Conclusiones Claro. en este último bloque. Por Fíjate supuesto. lo que nos comparte Carlos Romero. He analizado mi vida y no he encontrado algún sentimiento que me haga sentir culpable. No porque haya tenido una vida perfecta, sino porque no me ha invalidado o no me ha invadido el sentimiento de culpa. Esto Oye, pues qué dichoso este hombre, ¡Qué ¿eh? dichoso! Pero también, a ver, no, te lo agradezco mucho, Carlos, pero también habría que analizar. Es decir, es que sí es diferente la responsabilidad a la culpabilidad, ¿no? Es bien fácil decir también, digo, tienes razón y por eso supongo que te estás riendo, porque de repente, pues yo no me siento culpable de nada. Y entonces lo justifico todo, es que sí soy. Sí. Oye, pero es que en algún momento me ofendiste, bueno, es que soy gritón. O tú lo interpretaste O así, tú lo yo no te lo interpretaste dije de así, esa yo no te forma. lo dije. No, desde ahí. deja tú soy gritón, dicen soy tan buena onda que pues no pasa nada, y además Sí. a mí los conflictos no se me dan, entonces no me siento culpable de nada, pero claro Sí. que lo hay. Es una gran soberbia, ¿eh? Sí. O sea, está escondida una gran soberbia. Eso es a lo que voy. Y la soberbia también, tanto en las personas que dicen, yo debía haber hecho algo más por ayudar a esta persona, es soberbia. Y como también el decir, sí, pues es que la verdad, digo, ya Yo lo han nunca he dicho. lastimado a nadie. Ya lo han dicho los especialistas en repetidas ocasiones. Pues es que
no es la ofensa, sino el ofendido. O sea que, pues por mí, tú hazle como quieras, ¿eh? Es que aparte, ¿sabes qué? Yo creo que sí hay una responsabilidad allí. No podemos... Por supuesto No que podemos ir escabulléndonos con esto que pareciera más una excusa. Entiendo muy bien. Si tú te lo tomas personal y si tú vas a hacer de esa ofensa lo más grande que te ha ocurrido en la vida, algo tienes que trabajar. Por algo esto te está afectando. Es lo que tienes que hacer este clavado al interior. Pero la otra persona tampoco puede escabullirse. Es decir, tú tendrías que reconocer un poco bueno, a ver, si a mí me lo hubieran dicho, ¿cómo me haría sentir a mí? Yo te voy a decir, la única persona que puede decir que no ha lastimado nunca a nadie y que no se siente culpable absolutamente de nada es una zeta. Y una zeta es una persona que vive sola en la montaña, en una cueva. ¿Un ermitaño? Y un ermitaño que no tiene relación con ningún ser humano. Con nadie. La relación con el ser humano... Por lo tanto, no lo podría decir. No lo podría decir. Y aún así podría sentirse culpable de Sí. maltratar a los animales o a la Algo, naturaleza. claro. No, a algo. Porque estamos vivos y mientras Claro. estemos vivos vamos a tener relación con alguien. Pero no Y nos se, vamos no a se queden equivocar. estancados en el sentimiento de culpa. No, Eso es no, lo que no, queremos no, también no. llegar a ese punto. Por No, supuesto que sí. responsabilizarnos y vivir de una manera más equilibrada entre todas y todos. Claro, y más libres. Cuando te haces Así es. responsable te Muchas liberas. gracias. Y hablando de libertad, tengan un vernos. libre y fantástico fin de semana. Gracias.